newtons y nos dan 2 puntos de su línea de soporte, como pueden ver aquí, ¿no? Ambos puntos son con coordenadas conocidas. Y nos piden que determinemos en primer lugar el momento de la fuerza respecto del punto B, ¿no? El punto B está aquí arriba en el vértice anterior superior del paralelepípedo. Entonces, lo que tenemos que ir pensando es que partiendo de aquí yo tengo que buscar interceptar un punto de la línea de acción de la fuerza de manera que me permita hacer un trabajo relativamente sencillo, ¿no? Decíamos que debíamos buscar un vector R minúscula que llamábamos, que tenga la menor cantidad de componentes posible, ¿no? En segundo lugar, nos piden los ángulos directores asociados al vector unitario E dirigido a lo largo del eje del momento. Es decir, nos piden los ángulos directores que orientan respecto de los ejes X, Y y Z al momento que vamos a obtener. Y entonces creo que esto es bastante sencillo de entender. Vamos a ver entonces de qué manera planteamos la solución del problema. Primero, en nuestra mente debe estar siempre una idea completamente clara de lo que queremos hacer. Entonces, primero tendremos que tener una especie de formulación matemática, si queremos en un papel o si no mentalmente. Me piden aquí el momento respecto del punto B, entonces se acostumbra a señalar así. Y decimos que es el producto de dos vectores, un vector R, que es un vector que va desde el punto B e intercepta un punto conocido de la línea de acción de la fuerza, y por otro lado está la fuerza expresada en forma vectorial. Verán ustedes que nos están dando en forma escalar, no nos están dando en forma vectorial, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Por otro lado, nosotros sabemos que los ángulos directores también tenemos que recordar eso. Por ejemplo, un ángulo vamos a escribir aquí para poder recordar qué necesitamos. Necesitamos el arco coseno de una componente del momento en B dirigida según el eje X, que llamamos mx, y necesitamos el módulo del momento, ¿cierto? Entonces, nosotros al hacer esta operación que señalamos al inicio, vamos a encontrar una expresión de este tipo. Así, ¿no? Entonces ahí tenemos las componentes en X, en Y y en Z, que es la que vamos a necesitar para determinar los ángulos directores. ¿Qué otra cosa necesitamos para eso? Necesitamos el... para que eso se diferencie mejor así, ¿eh? Entonces lo que necesitamos es el módulo del vector momento, es decir, mx al cuadrado más my al cuadrado más mz al cuadrado. Esas son las expresiones que corresponden al momento en su expresión escalar, ¿no? Esas son las cosas que necesitamos entonces para poder tener la solución del problema. No necesito más que ponerme ahora a escudriñar esto paso a paso, vale decir, a determinar paso a paso cada una de esas cosas que necesitamos. Entonces, por ejemplo, queremos determinar primero el vector R minúscula, que va a partir desde el punto O y va a interceptar un punto conocido de la línea de acción de la fuerza. Entonces, un punto conocido aquí es el punto A, observen, esto es conocido. También es conocido el punto que está en la parte superior, en la cara posterior del paralelepípedo, ¿no? Entonces,
El asunto es que partimos desde B e interceptamos cualquiera de esos dos puntos. No tenemos otros con coordenadas conocidas, de manera que eh, no nos queda otra que asumir eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los puntos quieren ustedes que consideremos para esta solución? ¿El punto A o el punto que está arriba en la cara posterior del paralelepípedo? ¿Cuál de ellos prefieren ustedes? Bueno, si miramos, no hay ventaja de tomar cualquiera de ellos, ¿no? Podemos tomar el punto A o podemos tomar el otro, que van a tener siempre dos componentes cada uno, de manera que no es ventajoso uno sobre el otro. Pero decidan, a ver, díganme, ¿cuál de los puntos quieren ustedes que consideremos? La, profesor. Listo, entonces vamos a trazar desde el punto B, partiendo de allí, trazamos demasiado ancho. Trazamos allí, entonces, nuestra flechita allí. Este es el vector R que nosotros tenemos que ahora escribir en forma vectorial. ¿Bien? Entonces, para eso necesitamos coordenadas del punto de llegada menos coordenadas del punto de salida. Eso es escribir las coordenadas de A. Vamos a escribirlo por aquí para ir teniendo en cuenta cuidadosamente eso. A está en el plano XY, de manera que tiene solamente coordenadas en X y coordenadas en Y. Para Z es 0. Entonces, eso ya nos facilita un poco. Para X tenemos entonces 250. Para Y tenemos 200. Y para Z tenemos 0, ¿no? Eso es el punto de llegada. Nos dicen que debemos restar menos las coordenadas del punto de partida, que es el punto B. Entonces, el punto B nosotros vemos que está en un vértice superior de un paralelepípedo, por tanto tiene 3 coordenadas, ¿cierto? Entonces, para X es 250. Para Y es 600. Y para Z es 250. Entonces ahora lo que hacemos es la diferencia de esto y tendremos 0, tendremos menos 400 y aquí tenemos menos 250. Esos números nos sirven entonces para escribir nuestro vector R minúscula. Entonces esto será menos 400J menos 250K. Como verán, el vector que hemos trazado de color verde está en la cara anterior, en un primer plano, diríamos en otras palabras, de manera que no tiene componente en X, ¿no es cierto? Solo está en un mismo plano. Esto está medido entonces en milímetros. Es importante que siempre coloquemos allí. Ya tenemos R, ahora debemos expresar la fuerza F también como un vector. Para eso tenemos el módulo y debemos acompañarle de un vector unitario, ¿no es cierto? Entonces 730. Y aquí debe ir un vector unitario direccional. Para eso necesitamos determinar o conocer, perdón, dos puntos conocidos de la línea de acción de la fuerza. Un punto que sea un punto de llegada y otro punto que sea el punto de partida. Entonces, para el punto de partida, claramente es el punto A, y el punto de llegada, por aquí arriba, vamos a ponerle alguna letra por aquí para poderlo diferenciar. Vamos a ponerle D, creo que no hay D por ningún lado, entonces vamos a considerar eso, entonces, ¿ya? Ahora entonces, para poder hacer esa operación, necesitamos las coordenadas del punto D. Vamos a escribirlo por aquí.
Ven ustedes que está en el plano YZ, ¿no? Por lo tanto, su coordenada de X debe ser 0. Para Y es 400. Y para Z, 250. Y el otro punto dijimos que era el punto A, ¿cierto? El punto A ya lo habíamos puesto por aquí arriba. Lo podemos aprovechar para irlo chequeando. 250 para X. Para Y teníamos 200. Y como está en el plano XY, su coordenada Z es 0, ¿no? Esta diferencia entonces nos permitirá a nosotros escribir un vector unitario direccional. Menos 250. Por aquí tendremos 200 positivo. Y al final 250 positivo. Entonces, escribimos aquí menos 250i más 200j más 250k. Y debemos dividir entre su módulo para que sea un vector unitario. Entonces, 250 al cuadrado, 200 al cuadrado, más 250 al cuadrado. Listo, ahí tenemos entonces un vector unitario direccional. Ese tipo de expresiones es lo que más nosotros vamos a ver, lo que más vamos a utilizar de todas las formas vectoriales que nosotros hemos venido viendo. Bien, entonces ya tenemos R y F. Podemos tener entonces eh, la posibilidad de determinar el momento, ¿no es cierto? ¿Qué tienen que hacer entonces para escribir el momento? Tienen que hacer la operación, ¿no? Esta operación debe ser una operación de producto vectorial de R por F, así. Y esto dijimos que estaba hecho mediante un determinante, ¿no es cierto? La operación lleva entonces vector unitario I, vector unitario J, vector unitario K en la primera fila. Y en la siguiente va ya las componentes de los vectores. Aquí es donde otras veces se cometen muchos errores. Si ustedes ven que tienen una tendencia a equivocarse siempre, colóquenle los vectores que no están. Por ejemplo, aquí no hay la componente i, le ponen 0i. De esa manera se evita cualquier error, porque muchas veces al estar poniendo aquí le ponen menos 400 para i, 250 para j y para acá le ponen 0, ¿no? Entonces, ahí hay un gran error. Entonces, si hay esa tendencia, ustedes completen el vector, pónganle 0i, de manera que cuando van a llenar este espacio ponen 0, aquí menos 400 y 250 con signo negativo también aquí al final. La tercera fila, ya saben ustedes que va a este primer término multiplicado, vale decir 730 por menos 250 entre la raíz cuadrada, que es el que va a tener el vector unitario i, vale decir es el coeficiente del vector unitario i. Ese número va aquí abajo, ¿no? En la columna de J irá entonces 730 multiplicado por 200 dividido entre la raíz cuadrada. Ese número va aquí abajo. Y finalmente 730 por 250 dividido entre la raíz cuadrada es el tercer número que va. Hay que evaluar ese determinante y el problema estaría resuelto para esa parte, ¿no? Esto sería todo lo referente a la parte A. Y ahora para la parte B lo que necesitamos es, como nos piden los ángulos directores, necesitamos eh, aplicar esta fórmula, ¿no? Para tres ángulos. Aquí hemos indicado uno para recordar qué necesitamos, ¿no? Necesitamos mx para este caso, para el θ y necesitaremos my, para el θ z necesitaremos mz. Eso va a salir de esta operación matemática que ustedes van a hacer aquí con este determinante.
dijimos que les va a dar un vector de esta forma, MXY, MYJ, MZK, donde MX, MY, MZ son los componentes que luego necesitamos para obtener el módulo del vector, ¿cierto? Del vector momento, que es el que vamos a utilizar también aquí. Así es que tienen prácticamente todo al haber concluido con esta expresión, con este determinante. Reitero, tienen MX, MY, MZ. Con eso se saca el módulo y con eso mismo se saca los ángulos directores. Obviamente aquí los ángulos directores hemos escrito solamente uno, pero no se olviden que aquí deben estar los tres, ¿no? Por aquí está teta Y, por aquí debe estar teta Z. Entonces, no se olviden de eso. Miren ustedes entonces lo importante que es trabajar con cuidado, llegar a este determinante, solucionar el determinante y desde allí, de este determinante, sale todo lo que necesitamos para esto. Luego hay que volver a estas fórmulas, ¿no? Eso es todo lo que necesitamos entonces para darle solución a ese problema. Ustedes lo continúan y lo terminan. La parte B, como le dije, está relacionado a esto, ¿no? Cuando nos piden los ángulos directores asociados al vector unitario E dirigido a lo largo del eje del momento, prácticamente nos están pidiendo lo que hemos indicado aquí, porque esos son los vectores que conformarían el vector unitario E, ¿cierto? No necesitamos en sí el vector unitario E, necesitamos los ángulos directores, y son los que habitualmente calculamos. Bueno, si tuvieron alguna pregunta, hasta allí. Bien, vayamos entonces a ver el siguiente problema. Aquí tenemos otro un poquito más extenso y ya está relacionado con más cosas que tenemos que determinar. Bien, entonces nos dicen que el módulo de la fuerza es 976 newtons y nos piden que determinemos entonces la componente escalar del momento en el punto, el punto C respecto del eje al eje CD, ¿no? Componente escalar. Entonces, ya sabemos a qué se refiere eso. Luego, en la parte B nos piden el momento en el punto C paralela al eje CE. Ojo, entonces, el primero nos pedía componente escalar, el segundo no nos dice nada, entonces quiere decir que allí se trata de un vector. C nos dice la componente del momento en el punto C perpendicular al eje CE. Ya lo vamos a ver, eso es bastante sencillo. Y la última nos dice el vector unitario asociado a la componente del momento en el punto C perpendicular al eje CE. Eso también es un trabalenguas, se los explico en su momento qué es lo que nos están pidiendo con eso. Bueno, vamos entonces con el primero. Vamos con esto, nos dice la componente escalar del momento en el punto C respecto al eje CD. Entonces, a mí lo que me están pidiendo es una componente escalar, o sea, esta en la dirección CD. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Pues para eso necesito el momento en C y debo multiplicarlo por un vector unitario en la dirección CD. Eso es lo que debo hacer, ¿no? Entonces, me están pidiendo una componente escalar, no es un vector. Y aquí sabemos que el producto escalar me va a dar un número con su unidad de medida, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo determino la componente, el vector momento en sí? Pues debemos partir desde el punto C e interceptar un punto de la línea, un punto conocido, que quiere decir de la línea de acción eh, o de la línea de soporte de la fuerza, ¿no? Entonces ahí tendremos nuevamente un R
y tendremos que hacer una operación de producto vectorial por la fuerza F, que también necesitamos entonces expresarlo en forma de un vector. Eh, Eso es lo que necesitaríamos, nos faltaría aquí para poder solucionar la parte A, necesitaríamos un vector unitario, ¿cierto? Entonces, para determinar un vector unitario necesitamos dos puntos sobre una dirección. En este caso nos dice en la dirección CD, tenemos las coordenadas de C, las coordenadas de D, de manera que podemos determinar sin mayores problemas ese vector. Bien, ahora sí, entonces vamos a ir tratando de completar lo necesario para poder solucionar, para poder aplicar estas ecuaciones y luego veremos qué es lo que podemos utilizar de allí para la parte B. Bien, entonces, primero, por aquí necesito el momento en C. Para eso necesito un R minúscula. Un R minúscula debe ir desde el punto C hasta un punto conocido de la línea de acción de la fuerza. De, ¿A dónde quieren que nos dirijamos o cuál creen que es el punto más conveniente? Lo cierto es que vamos a partir de C y vamos a ir a un punto de la línea de acción de la fuerza. Estoy moviendo una franja de color negro. ¿Lo pueden ver ustedes o no? No, profe. No sé bien, entonces mejor eso, porque si no, esto nos está estorbando. Bueno, vamos a ir entonces, decíamos, del punto C hacia el punto A o hacia el punto B. Esos son los dos únicos puntos conocidos de la línea de soporte de la fuerza, ¿no? Entonces examinemos, dijimos que deberíamos considerar aquella que nos permita un trabajo más rápido. Eso significa de que debe tener la menor cantidad de componentes posible. Si vamos hacia el punto A, tendríamos componentes en X y en Y porque está en el plano X y Y, ¿no? Y si vamos hacia el punto B, tendríamos que ir a lo largo de X, de Y y de Z, de manera que no nos conviene ir al punto B. Eso no quiere decir que no se puede utilizar, se puede utilizar, ¿no? Pero nosotros vamos entonces a trazar nuestro vector R, vamos a representarlo aquí, yendo desde el punto C hasta el punto A. Eso dijimos porque eso eh, nos permite una expresión que nos va a facilitar el trabajo porque va a tener solamente dos componentes. El vector R, entonces, lo escribimos aquí. Tendremos que tener las componentes del punto A y las coordenadas, perdón, del punto A y del punto C. Lo que es lo mismo que considerar el punto C y el punto D como origen y llegada, ¿no? Si vamos, por ejemplo, desde el punto C en la dirección del eje X, debemos de recorrer 40 milímetros, ¿cierto? Entonces, yo coloco aquí 40i y debo recorrer un camino a la derecha hasta llegar al punto A, equivalente a 400 milímetros, ¿no? Positivo también, entonces 400, vector unitario J y medida en milímetros. Listo, ya está nuestro vector con dos componentes, observen, en X y en Y. Esas componentes son esta línea, porque yo para ir desde C hasta D vengo por aquí y luego a la derecha y llego al punto A, ¿cierto? Ahora entonces necesitamos el otro vector que es una fuerza. Lo necesitamos en expresión vectorial y tiene que ser entonces la fuerza como módulo multiplicado por un vector unitario y direccional, ¿cierto? Nos dicen que el módulo es 976 newton
y el vector unitario direccional que debe obtenerse desde dos puntos de la línea de acción de la fuerza. Anotemos por aquí las coordenadas del punto de llegada, es el punto B, anotemos por aquí sus coordenadas. Si observan ustedes, ese punto está en el plano YZ, de manera que coordenada en X va a ser 0, ¿no? Su coordenada en Y es 100. Su coordenada para Z es 160, ¿cierto? Y el otro punto conocido, entonces, es el punto A. Las coordenadas del punto A está solo en el plano XY, entonces las coordenadas del punto A son 350 y 400, ¿cierto? Y 0 para Z, porque está en el plano XY. Entonces lo que hacemos es, restamos esto, tendremos aquí menos 350, aquí tendremos menos 300, y aquí tenemos 160. Eso es lo que nos va a permitir escribir el vector unitario direccional de esta forma, menos 350 y menos 300J y más 160K. Como ya sabemos, para que sea unitario, de esto debe dividirse entre su módulo. Entonces, 350 al cuadrado, 300 al cuadrado, aquí vamos sumando, y finalmente 160 al cuadrado. Ahí, como les repito, no importan las unidades en lo que le estén expresando, no influye en nada porque simplemente las expresiones numéricas cambiarán, seguramente serán más cortas o más largas, pero al final se elimina, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Estamos listos para aplicar las operaciones que venimos mencionando por allí. Tenemos R, tenemos F, observen. Podemos tener ya este momento, ¿no? Si tenemos ese momento, pues lo que tenemos que hacer para poder continuar es buscar ahora la expresión para el vector direccional, vector unitario también en la dirección CD, ¿no? Eso lo podemos escribir aquí mismo para no tener inconvenientes. CD está en el plano en el plano XZ, de manera que no tiene componente en Y, ¿cierto? Para que no se me mareen ustedes, vamos a escribir también las componentes para que sepan cómo es que se tiene que obtener eso. Cuando dicen eje CD, quiere decir que vamos desde C hasta D. Entonces D es el punto de llegada y C es el punto de partida. Entonces tendríamos que escribir coordenadas del punto D, que es el punto de llegada, y las coordenadas del punto C, que es el punto de partida, ¿no? Esas dos nos van a permitir escribir ese vector unitario direccional en esa dirección CD. Entonces, para D, coordenada en Y tiene que ser 0, ¿no es cierto? Para X tenemos toda esta longitud que es 350. 0 para y para Z 160. Esas son las coordenadas del punto D. Para el punto C ahora, el punto C tiene coordenadas para X 210, para Y tiene 0 y para Z también tiene 0, ¿cierto? Está sobre el eje X. Entonces, siempre que se fijen ustedes, si está sobre el eje, simplemente es coordenada de ese eje. Los demás son 0, no tienen que irlo pensando para nada. Entonces, obtenemos la diferencia y 0
4, 1, 0, 160. Listo. Entonces, si vamos a nuestra expresión que colocamos por aquí arriba, trazamos una línea, entonces irá allí 140i. Si ustedes tienen tendencia a cometer algún error con los vectores unitarios, le pueden poner así, más 0j, ¿sí? Más 160k. ¿Sí? Procuren ver ustedes si no tienen tendencia a equivocarse ahí con los vectores unitarios, simplemente colocan 140i más 160k, listo, ¿no? Para que sea un vector unitario, aquí tiene que ir el módulo, 140 al cuadrado más 160 al cuadrado. Listo. Entonces, ya tendríamos el momento, ya tendríamos la posibilidad de aplicar con este vector ya simplificado, tendríamos la posibilidad de hacer ya esta operación que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, ya tendríamos la solución para esa parte del problema. Vamos entonces a la parte B. En la parte B nos piden prácticamente lo mismo, pero respecto a otra dirección, ¿no? Entonces lo que tendré la necesidad de hacer aquí es lo siguiente. Aquí ya no me dicen que es un escalar, ojo con eso. Entonces, tiene que ser un vector. Y ya no está en CD, sino en la dirección CE. Será entonces el mismo momento en C, porque es la primera letra es C. Entonces el momento en C, vector, por un vector unitario en la dirección CE. Hasta allí sabemos que es un escalar. Entonces, para que sea un vector, nuevamente por el vector unitario CE. Listo. Entonces, el momento en C ya no lo tengo que pensar porque, observen, aquí ya tenemos el momento en C, ¿no? Ya lo hemos obtenido en la primera parte, ya no tenemos que volverlo a repetir. Lo que necesitamos entonces para hacer esta operación aquí es obtener el vector unitario en la dirección CE. Vamos entonces a eso. Si tenemos este vector, tenemos todo, entonces para aplicando esta ecuación anteriormente escrita, podemos tener la solución al problema, ¿no? Entonces, igual aquí necesitamos dos puntos. Necesitamos punto de llegada, que será el E, y punto de partida, que es el punto C, ¿no? Entonces, anotemos por aquí arriba, coordenada del punto E. Luego vamos a borrar esto, así que no se preocupen. Coordenada del punto E está sobre el eje Y, de manera que sus otras coordenadas son ceros. Entonces ya directo pongo 0 aquí, pongo 0 por aquí, y solamente voy a llenar esa parte media, ¿no es cierto? Eso entonces me da 400 milímetros por aquí. Y la coordenada del punto C, que lo tenemos escrito por aquí, está también sobre un eje, que es el eje X. Entonces los otros dos son ceros, ¿no? Teníamos 210, 0 y 0. Hacemos esa resta, tenemos 0, tenemos 400 por aquí y tenemos menos 210. Eso es lo que nos sirve entonces para escribir este vector, menos 210 para ahí. Tenemos positivo para el eje Y, 400.
Si ustedes quieren, como le dije, si tienen tendencia a cometer algún error, le completan aquí con 0K. Listo. Para que sea unitario, 210 al cuadrado, 400 al cuadrado y listo. Tenemos entonces el vector unitario necesario para hacer esta operación. Y eso responde la pregunta B. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar esta parte que hemos hecho las operaciones auxiliares para saber de dónde salió cada cosa y seguimos. O prefieren que lo dejemos allí, eso, no sé. Todo esto del lado derecho. Y prefieren que lo dejemos, lo podemos dejar ahí si no lo borramos. Eso es solamente un auxiliar que nos ayuda a explicar algunas cosas. ¿Eh? ¿Qué dicen? ¿Lo borramos o lo dejamos? Déjalo ahí nomás, profesor. ¿Mm? No le pude captar bien. No lo borren. Lo dejamos, listo, no se preocupen. Entonces, nos vamos más a la derecha para abordar ya la solución del punto C. Vamos a irnos por aquí. Vamos a estar yendo y viniendo de ese punto. Vamos a dividir esto entonces para que nos permita trabajar un poco mejor. Ahora vamos a el punto C. Volvamos para leer bien el punto C. El punto C nos dice que determinemos la componente del momento en el punto C perpendicular al eje CE. ¿Ya? Vean bien eso. Entonces el asunto es que hay que recordar nosotros que el momento en C se puede escribir como el momento C más una componente perpendicular. Así escrito siempre en forma vectorial. Pero dijimos nosotros que esto lo podíamos escribir en forma más genérica, como una componente paralela, así. ¿Paralela a quién? A un eje. Para nosotros el eje es C, ¿no? Estamos asumiendo eso. Y una componente perpendicular. Así. Porque no olvidemos que en componentes rectangulares, MC viene a ser la hipotenusa de un triángulo que tiene cateto semiparalela y M perpendicular, ¿no? Entonces, lo que ahora me están pidiendo es esa componente llamada M perpendicular. Y ya verán ustedes que es simple hacer una simple resta de dos vectores, ¿no? MC menos M paralela. ¿Cuál es M paralela? Es, como ya lo indicamos aquí, es el vector MC que hemos encontrado en la parte B del problema, ¿no? Entonces, esto no es ningún tipo de inconveniente. Lo que ustedes no deben olvidar es que si tenemos un vector como este, dibujámoslo por aquí, así, no es otra cosa que la resultante de dos vectores en componentes rectangulares, eh, como por ejemplo un vector así y otro vector de ese tipo, ¿no? Entonces, esto podría ser el vector M que llamamos.
Cualquiera de estas podría ser paralela y perpendicular, depende de la dirección. Por ejemplo, si estoy en la dirección vertical, la componente paralela sería esta vertical, ¿no? La otra sería, vamos a ponerle indistintamente, vamos a ponerle paralela al que tenemos horizontalmente y perpendicular al que está en forma vertical. Así, ¿ya? Para que ustedes no se olviden eso. Entonces, si tenemos esos tres vectores, entonces cualquiera de lo que nos pidan calcular, podemos calcularlo conociendo los otros dos, ¿no? Entonces, aquí en este caso específicamente, para ustedes, M paralela es el MCE que hemos encontrado en el paso anterior, repito. Y entonces restando los dos vectores MC, que es el vector que también ya hemos calculado, inmediatamente tienen el resultado. Bien, vayamos ahora entonces a la parte final, a la parte D. Vamos a ver qué es lo que allí nos piden. Nos piden el vector unitario asociado a la componente del momento en el punto C perpendicular al eje C. No hay nada más que, como dicen ustedes, puro bla, bla, bla. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es un vector unitario, no sé si le llamamos U, le llamamos E o ustedes le llaman lo que mejor les parezca. Me están pidiendo esto. ¿Qué es eso? Pues este mismo vector dividido entre su módulo nos da el vector unitario que nos están pidiendo en ese problema, ¿ya? Entonces, el mismo vector que obtienen aquí en la parte anterior, ¿sí? Este vector lo dividen entre su módulo y tienen el vector que le están pidiendo con tanta palabrería ahí en la parte del problema. Preguntas, si tuvieran ahí alguna duda, alguna cosa que se pudiera aclarar ahí. Bien, seguimos entonces. Este tipo de problemas son generalmente más sencillos, pero no sé por qué razones. El estudiante alguna vez cuando mira esto se pone un poquito nervioso y dice, no, pucha, esto debe ser difícil. Me están tranqueando las cosas. Estos son más fáciles. Entonces el enunciado nos dice que una barra curva está sometida a una fuerza de 3.300 newtons en la forma que se indica, ¿no? Que nos solicitan determinar el momento de la fuerza respecto al eje BC, expresar el resultado en la forma vectorial cartesiana. Aquí es súper importante que ustedes entiendan lo siguiente. Cuando le dice que deben determinar el momento respecto al eje BC, quiere decir que primero hay que determinar el momento respecto del punto B. ¿De acuerdo? Entonces, de allí recién vamos a seguir con el desarrollo, como vamos a indicar a continuación. Entonces, el momento que me están pidiendo es este. Tengo que calcular primero el momento en B y luego, como me dicen que debo expresar el resultado en forma vectorial cartesiana, es lo mismo que decir que este resultado tiene que ser un vector. Entonces, vector unitario en la dirección BC, otra vez producto escalar por ese vector unitario BC. Es el resultado es el que nos están pidiendo, ¿ya? Entonces, para llegar a eso, ahora debo obtener el momento en B
Para obtener el momento en B, necesito, vamos a expresarlo por aquí para ver qué necesitamos. Entonces aquí necesitamos un vector posición que parta del punto B e intersecte un punto conocido de la línea de acción de la fuerza, y necesito el vector fuerza. Eso lo necesito. Y obviamente para responder la parte anterior, la ecuación anterior, necesito el vector unitario BC. Teniendo eso, el problema está resuelto, ¿no? Entonces es cuestión de pensarlo bonito, tener un poquito de paciencia y seguir paso a paso nuestros requerimientos para solucionar el problema, como cuáles, por ejemplo, R minúsculo, ¿cierto? Este vector debe ir desde el punto B, no se olvide, e interceptar un punto conocido de la línea de acción de la fuerza. Aquí tenemos dos puntos conocidos, uno es el eje de la barra doblada y el otro es el punto B. Como ustedes verán, esos dos puntos tienen coordenadas conocidas en la línea de soporte de la fuerza, ¿no? Entonces, ¿cuál quieren que utilicemos? A ver. Díganme el punto A o el eje de la barra, ¿cuál les parece más fácil? En componentes no hay ningún problema, ambas van a tener tres componentes, así es que por ese lado no tenemos que preocuparnos. Entonces el siguiente paso es siempre elegir el que más visible se nos presente, ¿no? Elijan ahora ustedes un punto. ¿A dónde llegamos partiendo de B? ¿Alguien puede dar una posibilidad? ¿Cuál de los puntos quieren que utilicemos? Elijan un punto. A ver, ¿alguien puede elegir un punto de la línea de acción de la fuerza? Solo tenemos dos. Uno es el punto A y el otro punto es el eje de la barra doblada. Entonces, ¿cuál de ellos quieren ustedes que utilicemos para la solución de este problema o para la formulación, por lo menos, de la solución? El A, profesor. Listo. Entonces, gracias. Nos vamos ahora a trazar nuestro vector R. Partimos del punto B, llegamos al punto A. Listo. Allí está nuestro vector R. Listo. Entonces, coordenada de A menos coordenada de B nos daría la solución rápida a esto, ¿no? Entonces, veamos entonces, punto de llegada es el punto A. Vamos a ir anotando por aquí para acostumbrarnos un poquito a ese tipo de trabajo. Y coordenada de partida, el punto B. ¿Bien? El punto A tiene tres coordenadas. Para X tenemos 122. Para Y tenemos 183. Y para Z tenemos 61 centímetros. El punto B solo tiene una coordenada porque está sobre el eje X, entonces las demás son ceros, ¿no? Entonces tiene 122, 0, 0. Listo. Asegúrense siempre que no tengan un dominio claro todavía a hacer esto, porque si no, por ahí se van a perder. Hacemos entonces la resta, 0, 183 y 61. Eso entonces me permite ya escribir este vector. Tenemos entonces 183J y 61
K. Le puse este rayo. No debería haberle puesto. Vamos a escribirlo de nuevo, ¿eh? Estaba pensando en buscar un vector unitario, ya no estamos buscando el vector R. Entonces 183 J más 61K. Esto está medido en centímetros. Entonces, sus unidades allí. Vayamos ahora a expresar la fuerza en forma vectorial. Tenemos un módulo, 3.300 newtons. Y por aquí requerimos un vector unitario direccional, ¿no es cierto? Eso se logra mediante dos puntos de la línea de acción de la fuerza. Un punto de llegada y un punto de partida. El punto de llegada lo tenemos como vector A, nos faltaría el punto de partida, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir eso con otro color por aquí y vamos a ponerle, pongámosle una letra P por aquí para poderlo identificar, ¿ya? Entonces, coordenada del punto P, vamos a anotar por aquí, y coordenada del punto A. Pues coordenada del punto A ya la tenemos escrito aquí, solamente la podemos copiar aquí, y determinemos las coordenadas del punto P. A ver, ¿cuánto tiene para X, cuánto para Y y cuánto para Z? A ver si me dicta. Por lo que se ve, tiene 0 para X, ¿no es cierto? Para Y tendrá toda esta extensión que es 183 centímetros. Y para Z está visible aquí que es también 183. Las coordenadas las copiamos de aquí, 122, 183 y 61. Listo. Hacemos la diferencia, entonces aquí habrá menos 122. Aquí tendremos 0 y aquí tendremos 2 y 12, ¿no es cierto? Entonces, escribimos eso. Aquí sí necesitamos trazar una línea. Vamos a escribir el vector y su módulo. Entonces, menos 122. Vamos para J tenemos 0. Si queremos le ponemos 0J. Si no, directamente nos vamos a más 122K. Y aquí abajo colocamos el módulo, ¿no? Obviamente en el proceso, ustedes pueden en el procedimiento optar por simplificaciones más rápidas. Por ejemplo, en el numerador podríamos haber sacado 122 afuera y nos quedaba un vector unitario menos i más k, ¿no? Entonces en el denominador hubiese sido raíz cuadrada de 1 más raíz cuadrada, más 1 al cuadrado, perdón. O sea, raíz cuadrada de 2, ¿no? Se pueden hacer tantas cosas allí. Yo lo estoy escribiendo de la manera más explícita posible para que ustedes lo puedan entender bien. Bien, ya está entonces nuestro vector fuerza y nuestro vector R minúscula, de manera que el momento en B lo podemos trabajar rápidamente mediante la evaluación de un determinante, ¿no es cierto? Entonces ustedes arman su determinante y obtienen esa magnitud. Ahora para poder trabajar esta parte nos falta solamente determinar el vector a lo largo de BC. Entonces, vamos a eso ahora. Es un vector unitario, para eso necesitamos las coordenadas de B y necesitamos las coordenadas del punto C. ¿Y qué hacemos entonces? Coloquemos por aquí coordenadas de C
y coloquemos coordenadas del punto B. El punto B ya lo tenemos por allí, de manera que simplemente la volvemos a escribir aquí, ¿no? El punto C está sobre el eje Y, de manera que solamente habrá componentes para ese eje. Para lo demás es 0, ¿no? Entonces tendremos 0. Para Y tenemos 183 sobre el eje Y, 0 al final. El punto B tiene coordenadas solamente sobre el eje C, sobre el eje X, entonces los dos restantes son 0. Entonces 122 para la dirección del eje X. Listo. Hacemos una diferencia aquí, menos 122. Aquí tenemos 183. Y en el último término 0, ¿no? Con eso entonces podemos nosotros escribir este vector. Será entonces menos 122i aquí arriba. Y le sumamos la otra componente que está en la dirección del eje Y, más 183j. Para que sea unitario, 122 al cuadrado más 183 al cuadrado. Listo. Tenemos entonces todo lo necesario. Observen, tenemos lo necesario para el momento. Tenemos R y F. Tenemos el momento en B. Tenemos el vector unitario BC, de manera que podemos hacer esta operación, que son productos escalares de dos vectores, ¿no? ¿De qué vectores? De este vector y el vector momento que vamos a obtener aquí. Así de sencillo es este. Miren, es mucho más simple, más sencillo que los casos anteriores que hemos estado viendo, ¿no? ¿Alguna duda o preguntas? No olviden que otro punto donde pudimos haber utilizado es el punto P como punto de llegada para el vector R. También no se olviden. Siempre hay que buscar las posibilidades, lo que más fácil nos parezca, ¿no? Bien, si no hay entonces consultas, vayamos con otro problema. Lean con cuidado esto y veamos a ver cómo planteamos la solución de este problema. Algunos cuando miran un problemita así, algunas veces ya andan preocupados, dicen, este problema debe ser muy difícil, ¿no? Y realmente es fácil. Y si leen, usted nos dice que se aplica una fuerza de 1 kilonewton, es igualito que en las otras, ¿no? Los otros problemas que hemos visto, quiero decir, a un conjunto de palanca y árbol, ¿no? El árbol es el que lleva sección recta, circular, y la palanca es la que tenemos aquí con sección cuadrada probablemente, ¿no? O rectangular. Eso es generalmente como se nos presenta como elementos mecánicos, ¿no? Y tenemos allí entonces en el punto A aplicado una fuerza de 1 kilonewton, como nos dicen, y ahora nos piden entonces que determinemos el momento de la fuerza respecto al eje OC y que expresemos el resultado en la forma vectorial cartesiana, ¿no? Entonces, si recuerdan ustedes lo que vimos en el problema anterior, lo que me están pidiendo aquí es esto, ¿no? Me dicen vectorial cartesiana, entonces tengo que primero evaluar el momento respecto del punto O, debo multiplicar por un vector unitario en la dirección OC, hasta allí no es un vector, hasta allí es un escalar, como me están pidiendo vectorial, entonces nuevamente por ese vector unitario. Listo. Entonces, ¿qué requiero para poder desarrollar esto? Necesito primero el momento respecto del punto O. Para eso necesito un R que parta desde O, intercepte un punto conocido de la línea de acción de la fuerza.
y necesito expresar la fuerza como un vector. Una vez que tengo eso, voy a tener el momento respecto y para poder hacer entonces la operación que pusimos en la primera ecuación, necesitamos este vector unitario. Y para eso necesitamos pequeños criterios que nos permitirán seguramente en menos de lo que estamos imaginando o en menos de lo que canta un gallo, como dicen los abuelos, darle solución a este problema, ¿no? Vayamos entonces ahora paso a paso. Veamos el vector unitario, perdón, el vector R minúscula. Hay que dibujarlo. Eh, Seguramente ya todos han elegido su punto preferido. Está visible, es fácil de determinar. Es es el punto A, ¿cierto? Aquí. Entonces nuestro vector R es este. Listo, ahí está nuestro vector R. Las coordenadas del origen son ceros, entonces solamente hay que tomar las coordenadas del punto A para escribir ese vector, ¿no? Entonces para X, observen, 450. En el eje positivo, para Y, 375 también en el sentido positivo. Y está en el plano X y Y, ¿no es cierto? Entonces el vector unitario, o perdón, el vector direccional en la dirección del eje Z sería 0. Y entonces le ponemos sus unidades de medida, está en milímetros, y está listo. Ahora, para poder evaluar el momento, necesitamos la expresión de la fuerza en términos vectoriales. Para eso dijimos que se utiliza el, el módulo, que es 1 kilonewton. Pueden ponerle, si quieren, 1000 newtons, no hay problema. Y necesitan un vector unitario direccional, ¿cierto? Entonces, miren, estas medidas que tiene este pequeño paralelepípedo, podríamos referirlo a el origen, si quieren, pero es un trabajo que vamos a hacer por las puras. Esto se trabaja simplemente considerando dos puntos sobre la línea de acción de la fuerza, pero considerando que uno de ellos es cero, ¿no? Les va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decirles que en vez de medir 450 más 150 para ubicar el punto B, simplemente yo puedo poner 150, ¿ya? Si quieren ustedes lo prueban, si tienen dudas lo prueban. Entonces yo pongo 150 y aquí así. Para el eje Y debería, referido al origen, debería ponerle 375 más 175, ¿no? Pero como le dije, si consideramos 0 aquí en A, consideramos 175 milímetros en el sentido positivo, vector unitario J, y reitero, va a salir lo mismo. Para el eje Z, nos desplazamos desde el plano XY hacia abajo, nos desplazamos 125 milímetros. Entonces, menos 125K. Entonces, como tiene que ser vector unitario, debemos dividir esa expresión vectorial entre el módulo. 150 al cuadrado más 175 al cuadrado y más 125 al cuadrado. Listo.
Entonces ya tienen ustedes los vectores R y F. Nos falta simplemente este vector unitario en la dirección OC. Bien, ¿qué hacemos entonces con esa? ¿Cómo determinamos ese vector? ¿Tienen idea? A ver si alguien me sugiere cómo debo trabajar eso. Cuando tengan una situación como esa, tienen que acordarse ustedes de su ministro, de su actual ministro de Justicia, y decir, bueno, ¿qué me vas a atarantar a mí, no? Entonces, miren, esto ustedes lo pueden solucionar de la siguiente manera. Lo voy a decir explícito para que ustedes lo puedan ver. Bueno, se me ocurre considerar que esta distancia es OC, ¿ya? Y entonces yo tendré dos componentes, OC coseno de 60, no, de 30, perdón, y OC seno de 30, ¿no es cierto? Entonces lo voy a sacar como factor común, coseno de 30 grados y más seno de 30 grados J, ¿sí? O sea, y para que sea unitario, tendrá que estar el módulo aquí abajo, ¿cierto? Entonces, el módulo de todo esto va a incluir OC al cuadrado, ¿ya? Vamos a tener como factor aquí de coseno cuadrado de 30 grados más seno cuadrado de 30 grados. Bueno, acá no necesitamos separar nada. Entonces, OC podríamos sacar fuera el signo radical, ¿no es cierto? Y sería simplemente OC, y entonces nos va a cancelar con esto. ¿A qué es igual el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de un ángulo? Uno, profesor. Es igual a 1. Entonces, esto simplemente queda coseno de 30 grados y más seno de 30 grados J. Listo. ¿Ven? Entonces no es bueno asustarse ni ponerse nerviosos, porque algunas veces cuando les pongo algo así en un examen, una práctica, lo primero que dicen, bueno, pero ahí faltan datos, no tiene medidas, no hay eso, ¿no? El asunto es que simplemente son coordenadas de puntos, no se olviden, allí coordenada del punto C menos coordenada del punto O, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas del punto C? Lo que hemos anotado en el numerador de eso, ¿no? Coseno de 30 grados y menos seno, más seno, perdón, de 30 grados J. Esas son las coordenadas del punto C. Las coordenadas del punto O son 0, 0, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos restado coordenada del punto de llegada menos coordenada del punto de partida, que es otra manera de decirlo y tal vez mucho más simple, pero si les hablo así simplemente seguramente se van a quedar pensando, ¿no? Pero aquí lo tienen escrito, entonces, en una demostración geométrica, de manera que no les va a quedar más dudas y más bien ustedes van a poder explorar lo que acabo de decirles como simplemente la diferencia entre coordenada del punto C menos coordenada del punto O. ¿Ven alguna duda al respecto? Bueno, entonces antes de que ustedes se vayan, les voy a pedir que llenen un formatito que les voy a pasar al chat enseguida y luego ya con eso damos por terminada nuestra práctica, terminada entre comillas, porque yo solamente he dado indicaciones aquí, son ustedes los que tienen que terminar con los desarrollos y tienen
más o menos unos 40 minutos como para que vayan trabajando, terminando la solución de estos problemas. Como ahora seguramente están en casita, de paso como ayudan allí a preparar el almuerzo, de manera que van a terminar la mañana muy amena, haciendo algo y por otra parte terminando con estos problemas. Bien, voy a pasarles entonces un formatito allí para que puedan llenar, ¿ya?